Dios te bendiga. Estamos en el estudio bíblico número 11 de Romanos 13, del 1 al 5. Estaremos leyendo. Bendecimos a la iglesia, a la Nueva Jerusalén, a los hermanos, a las familias y toda persona que a través de este medio nos está viendo este video. Por eso es importante analizar la palabra de Dios. Estaremos tocando en este día, en este estudio, Romanos 13, capítulo 13, del 1 al 5, lo cual está hablando acerca de las autoridades terrenales. Por eso es importante que el cristiano, nosotros los cristianos, estudiemos la palabra de Dios, aprendamos lo que habla, porque el cristiano puede inquirir en los mandamientos de Dios sin darse cuenta por el desconocimiento de la palabra de Dios y estar cometiendo cosas que como cristianos no estamos dando un testimonio de una sociedad la cual se somete a Dios, y de esa manera, aún lo que hablábamos hace una semana, por medio del testimonio, como ciudadanos de esta nación, de este mundo, que también somos ciudadanos de este mundo, se da un testimonio a la persona que no conoce a Dios. Y de esa manera se obstruye. A la misma manera que el cristiano se cruza barreras y se está exponiendo al juicio, no solo de las autoridades civiles, las autoridades terrestres, sino a las autoridades celestiales, como es la autoridad de Dios. Por eso quiero leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 13, del 1 al 5, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a las autoridades? A la autoridad, perdón. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por la causa de la conciencia. Ya oramos por la palabra del Señor. Continuamos en este estudio. Romanos 13. Las autoridades civiles. Este capítulo nos enseña tres importantes lecciones. Todo el capítulo 13. Una lección de sujeción a las autoridades legítimas. Versículo del 1 al 6. Estaremos tocando. Número 2. Versículo del 7 al 10. Nos habla de justicia y de amor al prójimo. Número 3. La porción 3 y la última del capítulo. 11 al 14. De sobriedad y piedad personal. Sobriedad, es importante esta palabra. La autoridad de Dios delegada, versículo 1 al 6. Dios en su misericordia, conociendo que el ser humano había caído a causa del pecado, y por su gracia, su misericordia, deseando y hablándole al ser humano a través no tan solo de la palabra de Dios, sino que a través de las leyes terrenales, Dios le habla a la persona que nunca ha venido a una iglesia, a la persona que nunca ha abierto una Biblia, que por la X razón o la razón que sea,
por razón de juicio, por razón de que Dios le da conocimiento al ser humano, para que sepa en aquel día y él sepa que en un lugar se le habló, a través de las leyes establecidas terrenales, Dios también habla al ser humano. La autoridad de Dios delegada, versículo 1 al 6. Hay quienes olvidan que nuestra ciudadanía es doble. El cristiano debemos tener bien en mente y entender que nuestra ciudadanía no es tan solo la del cielo, sino que también tenemos la manera que nos conducimos, de la manera que el cristiano se debe comportar por la enseñanza de la palabra de Dios, es la que motiva toda nuestra conducta en este mundo. Vivir una vida santa, vivir en una vida obedeciendo la palabra de Dios, vivir de una manera recta. Eso nos muestra lo que nos motiva de la manera que vivimos, a motivarnos de que somos ciudadanos del cielo. Y la otra manera, la que Dios nos está diciendo aquí, la manera lo que Dios quiere de nosotros, y la de la tierra que pertenece a lo que Dios quiere de nosotros. Por eso dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, es las autoridades civiles, las autoridades gubernamentales de los estados, de las naciones, las autoridades militares, porque estaremos viendo las autoridades aquí mencionadas son sin duda alguna las que gobiernan, las terrestres, las autoridades terrenales, autoridades civiles, las autoridades judiciales, como son las leyes, y militares. Hay que obedecerlas en todo lo que no se oponga a la ley de Dios. Se imagina la ideología que el ser humano, de dónde el ser humano sacó esa ideología. Analicemos y pongamos en un amplio panorama, analizando de dónde el ser humano saca la idea de poner instituciones terrenales, las cuales castigan a los delincuentes. Eso no es del ser humano. Si analizamos las naciones vasallas, las naciones que no conocen a Dios, el mundo terrenal, tiene establecidas instituciones las cuales castigan. ¿Y de dónde sacó el ser humano eso? Aquí nos lo está diciendo. Dice, de modo que quienes de parte de Dios, las que hay por Dios han sido establecidas. Dios, de la manera misericordiosa y manera deseando hablarle al ser humano, deseando que el ser humano, aún sin abrir la palabra de Dios, que a través de las leyes terrenales, las leyes establecidas, que analizamos y nos daremos cuenta que muchas de las leyes terrenales tienen gran similitud con las leyes establecidas por la palabra de Dios. No matarás. Se castiga las leyes terrenales al que asesina, al que mata. Y ese es el antiguo decálogo también. No robarás. Se castigan las leyes terrenales al que roba, al que hurta. Y ese también son las leyes en el decálogo de Éxodo 20 y Deuteronomio 5, 1 al 21. Qué interesante, que son las mismas leyes. Las leyes, de alguna manera, de su misericordia, Dios introdujo esas leyes a nuestra vida cotidiana de nuestras naciones terrenales, para que el ser humano de esa manera, analizando la palabra de Dios, aún las leyes terrenales, pueda de alguna manera, por causa del pecado, el ser humano pueda vivir en paz. Se imagina un mundo donde no hubiera absolutamente leyes. Un mundo donde sería un caos similar a lo que ya está sucediendo hoy en nuestros días, puesto que la palabra nos habla que en los últimos tiempos habría grande anarquía, habría grande violencia en los tiempos que viviéramos, pero no es el tema ahora que quiero tocar, sino que sería un mundo donde el caos reinaría, donde la anarquía reinaría. Pero Dios, conociendo todo, Él estableció aún leyes terrenales para que el ser humano, aún sin tener el conocimiento de la palabra, las leyes de Dios, las leyes fueran establecidas también en la tierra. Porque de esa manera las leyes de Dios aún son
Por ejemplo, las leyes terrenales aún hablan de Dios cuando dice no robarás, no matarás, no mentirás. Aún las leyes terrenales hablan de un Dios santo, hablan de la esencia de Dios, hablan de que Dios es un Dios de corrección, hablan de las leyes, aún las leyes terrenales hablan de que el ser humano le está diciendo a toda la humanidad que debe vivir en rectitud, puesto que hay un Dios santo. ¿De dónde sale todo eso? De las leyes de Dios. En su misericordia Dios puso leyes terrenales para que el ser humano pudiera vivir en paz. Y de esa manera despertar la conciencia aún de la persona que no toma el tiempo para abrir la palabra de Dios y de esa manera pueda llegar al conocimiento. Hay que obedecerlas en todo lo que no suponga la ley de Dios. ¿Explica la razón? No explica la razón. Es que toda autoridad deriva de Dios, su fundamento y su ejercicio. Al analizar las leyes terrenales, nos damos cuenta que en realidad la palabra de Dios es un Dios también de juicio. Es un Dios que advierte. Es un Dios que habla que el ser humano debe vivir recto. Y las leyes terrenales, aún las leyes terrenales tienen un castigo. Las leyes terrenales mismas hablan de Dios. Por eso todas esas leyes son derivadas de Dios. Por eso dice, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es que toda autoridad deriva de Dios, su fundamento y su ejercicio. Dios, su razón de ser y su poder correctivo, precisamente por haber sido establecidas por Dios. Las leyes terrenales nos hablan, nos mencionan que si hay un Dios, aún a la persona que no conociera nada. Hablan de que hay un Dios. Aún los antiguos, cuando no tenían la palabra, mucha gente antiguísima de los años, cuando la palabra de Dios antes de Jesús, sabían que había un Dios divino. Sabían que no debían hacer lo malo por la conciencia. Sabían, pero tenían también leyes, castigaban al que hacía el mal. ¿De dónde sale eso? Por haber sido establecido por Dios. Hablan de quién es Dios. Ejemplos, el decálogo, los mandamientos, Éxodo 20, Deuteronomio 5, 1 a 21. El ser humano a través de las leyes puestas por Dios tiene suficiente para despertar sus conciencias. A través de las leyes que están establecidas, porque dice no mates, dice la ley terrenal, no robes, aún por mentir, hay castigo. Eso es suficiente para que a una persona que no conoce nada de Dios le despierte la conciencia de que debe hacer lo bueno, de que debe obrar de una manera correcta, de que debe tener una corrección. Es culpa nuestra si afrontamos un peligro por haber roto las barreras que Dios nos ha fijado. El cristiano, el ser humano que vivimos aquí, aún los cristianos, aún la persona que no conocen a Dios, se puede meter en terribles peligros y en ocasiones llegar hasta aún a perder la vida. ¿Por qué? Porque dice no rompa las leyes establecidas aún por los hombres. Es culpa nuestra si afrontamos un peligro por haber roto las barreras que Dios nos ha fijado. Dios le pone leyes aún al cristiano, dice no cruces esas leyes, porque lo que son establecidas por mí, no las cruces para que no te metas en peligro. Matrimonios, personas que se van a la quiebra porque hacen fraude de robo. Personas que se van a la cárcel por años por haber cometido un crimen. Porque cruzaron las leyes establecidas de Dios. Dios habla a través de esas leyes de quién es Él. Él habla de que hay un castigo. Él habla de que Él es un Dios de corrección. Es culpa nuestra si afrontamos. Después cuando la persona, el cristiano, porque le está hablando al cristiano, se mete en tremendo problema y dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me está pasando esto? Pero mire, es culpa del cristiano si afrontamos un peligro por haber roto las barreras que Dios nos ha fijado. Nos está diciendo, sométete a las autoridades. En una de esas violencias o en una de esas que el ser humano tiende a cruzar y romper esas barreras de las leyes, pierde la vida.
¿De quién será la culpa? ¿De Dios? No. El cristiano, quizá por hacer un fraude de la codicia, por ejemplo, hacer fraude en el acto de tomar dinero gubernamental de una manera fraudulenta. Y a los 2 o 3 años te viene el golpe. ¿Y dónde estará Dios? ¿O es la causa por estar desobedeciendo las leyes terrenales? Dice, por Dios han sido establecidas. No debemos romper las barreras que Dios establece. La barrera, estamos hablando de las leyes terrenales, entrometiéndonos en lo que Él no nos permite. Tomemos el aviso, la obediencia a las leyes terrenales. Dios tiene mucha manera de hablar a los hijos de los hombres. Job 33:14. Dios ha dado leyes a los hombres desde que creó al hombre, aún escribiéndola en sus corazones. Desde el libro de Génesis podemos entender que Dios, desde Génesis a la pareja antigua, Adán y Eva, le dijo: no comas de este árbol. Le estaba dando ya leyes. No hagas esto. Obedece estas leyes. Y Dios, de esa manera, a través de esas leyes terrenales, les habla aún a la persona que no conoce nada de Dios. No hagas esto. Esas leyes son suficientes para que el ser humano despierte su conciencia adormecida. Dios ha dado leyes a los hombres de manera que es necesario reavivar el conocimiento por este medio. Por eso cada persona no puede decir: yo no sé que hay un Dios, porque Dios ha establecido aún leyes terrenales que hablan de la santidad. No robes, no mates, no mientas. Y dice: no, pues yo no sé que hay Dios. Dicen los ateos, dice: yo no sé que existe Dios. Yo no creo en Dios porque no hay ninguna evidencia, pero el que no analiza la palabra de Dios. Y en aquel día no tendrá excusa. De manera que Dios habla a través de todas maneras. Lo que tiene ahí Job 33:14. Dios tiene muchas maneras de hablar a los hijos de los hombres. Principalmente nos habla a través de la palabra de Dios, pero verdaderamente le habla aún a las personas que nunca se acercan porque quiero tocarlo más adelante, que nunca han abierto una Biblia o nunca tienden a abrir una Biblia. ¿De qué manera es necesario? De la manera de reavivar el conocimiento por este medio. A través de las leyes terrenales, Dios reaviva esa conciencia adormecida de la humanidad que nunca toma el tiempo para abrir la Biblia, y a través de esas leyes terrenales les da a entender, les da a decir, a través de esas leyes que derivan de Dios, derivan de la santidad, de que hay un juicio, para que el hombre despierte esa conciencia adormecida por el pecado. La buena ciudadanía demanda acción comunitaria. Puesto que somos ciudadanos de este mundo, no tan solo del cielo, tenemos la doble ciudadanía. No podemos decir: bueno, pues yo soy ciudadano del cielo, yo no tengo nada que ver con este mundo. Eso no es correcto, puesto que la palabra nos está diciendo que sométase toda persona a las autoridades superiores. Somos ciudadanos de este mundo también. Por lo tanto, debemos ser ciudadanos ejemplares. ¿Cómo puede una persona hablarle a un testimonio a alguien: ven a Cristo, mira, Cristo te ama, cuando tiene un terrible testimonio de romper leyes terrenales? Un fraudulento, podemos decirlo de esa manera. Imposible. La buena ciudadanía demanda acciones comunitarias. Como ciudadanos de este mundo estamos llamados a ser los mejores ciudadanos de este mundo. Para que por medio de ese testimonio podamos que toda la gente que no conozca a Cristo puedan venir al camino de la verdad. No podemos, como pueblo de Dios, no debemos decir: ven a Cristo, cuando nuestra ciudadanía demuestra que somos terribles ciudadanos. No estoy diciendo a nadie que sea, eso no me concierne a mí, estoy solamente dando el ejemplo. La buena ciudadanía demanda acción comunitaria. Debemos, como ciudadanos, ser los ciudadanos que respetamos absolutamente todas las leyes terrenales, civiles, militares. El cristiano debe ser siempre cooperativo.
en tal que no esté implicada ninguna cuestión de conciencia. Es importante el testimonio para el progreso del Evangelio. Es importante ¿qué sería, qué bonito sería cuando toda la nación evangélica de todo el mundo tuviéramos un testimonio de ser los ciudadanos, como lo dice la palabra de Dios, que fuéramos los ciudadanos más buenos de todo este mundo. Se imagina la cantidad de miles, de miriadas de personas vendrían a Cristo. Pero si no es así, será creíble el testimonio. Es importante lo que está diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no podemos decir, bueno, mi ciudadanía está en el cielo, por lo tanto yo no tengo nada que ver aquí. No es verdad, la palabra nos llama a que nos sometamos a las autoridades superiores. Fraudes, mentiras, rompeleyes, rebeldía a las leyes terrenales y decir, soy ciudadano del cielo. Porque con tal seguridad, casi quiero decirlo, que la persona que rompe leyes terrenales, muy probablemente, lo digo, con casi seguro, que también rompen leyes celestiales de la Biblia. Es una cuestión de carácter. Es una cuestión del alma. Es una cuestión de quién es esa persona. Por eso sométase toda persona a las autoridades superiores. El cristiano debe ser siempre cooperativo. Si somos buenos ciudadanos del cielo, también debemos ser buenos ciudadanos de este mundo, en tal que ésta no esté implicada en ninguna cuestión de conciencia. Algo que vaya contra nuestras enseñanzas doctrinales. No, Señor. Primero es obedecer a Dios antes que al hombre. Es importante el testimonio para el progreso del Evangelio. Obedecer la ley civil, ser buenos ciudadanos y actuar con respeto hacia el prójimo. Cuando obedecemos las leyes terrenales, estamos actuando con respeto hacia el prójimo. Porque no podemos decir que respetamos al prójimo cuando el ser humano no respeta las leyes terrenales. Porque principalmente las leyes terrenales bloquean a otro ser humano de que infrinja esa línea para ofender a otro ser humano. Deben ser actuar con respeto hacia el prójimo. Porque esta es la voluntad de Dios. 1 Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, dice, que hagan las cosas bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, personas que nunca toman el tiempo siquiera para abrir una Biblia, no saben totalmente nada de lo que es la Biblia, no saben lo que es ser cristiano, no saben lo que es una iglesia, no les interesa en lo mínimo, pero sí tienen de estar hablando acerca de la religión. Pero ¿cómo les tapamos la boca? Dice que hagas callar la ignorancia de los hombres, lo que ellos ignoran. ¿Cómo? Se refiere a la clase de habladores, personas que nunca toman un tiempo, porque hay personas que en realidad no saben la bendición que es el Evangelio de Cristo. Nunca ni les interesa siquiera tomarse un poquito de tiempo. Pero sí se dedican toda la vida a ridiculizar al cristiano, a criticar a las iglesias, a criticar a la religión, a criticar a Dios, a criticar todo lo que se deriva de Dios. Pero esa es la que hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Él se refiere a la clase que denigra la religión sin razón y sin conocimiento. No sabe nada de lo que es el Evangelio. No sabe nada del cielo. No sabe que hay un infierno. No sabe que la vida se le va a acabar. Aunque sabe, pero no toma. Personas que no viven más allá de sus narices. Pero esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo le vamos a decir a la gente, no critiques esto cuando se le da motivos? No hables de mí, no hagas eso, no hagas, pero cuando el hermano tiene tanto que hablar,
que hagas callar, pero sin embargo, si la persona no tiene de qué hablen de esa persona, ¿qué es lo que van a hablar? Les va a callar la boca. Posiblemente eso no lo lleva al Evangelio, pero ya no tendrán de qué hablar. Comportarnos bien es la manera de mostrar la libertad. Cuando nos comportamos bien, cuando vivimos sometidos a las autoridades, como está diciendo aquí, las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, nuestra libertad no puede ser una licencia. Nuestra libertad no es porque soy cristiano, yo ya no soy ciudadano de este mundo, entonces las leyes terrenales no las tenemos que obedecer. La Biblia nos está diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores. No podemos estar bien con el cielo y estar mal con estas terrenales, porque implica el juicio. Nuestra libertad no es una licencia. Si Cristo nos sacó de ese mundo oscuro, de pecado, de oscuridad, si somos libres ahora, no es de la manera que es siendo libres, ya no estamos para obedecer las leyes terrenales, no es como una cobertura como que se tapan ocultas maldades. Si somos ciudadanos del cielo, no es que ya dejamos ser ciudadanos de este mundo, si aquí estamos todavía, sino que tenemos una razón de ser, el testimonio también, una de ellas. Es una gama de variedades por la cual los está llamando a que nos sometamos a las autoridades. También habla de la santidad. Al estar obedeciendo las leyes terrenales también se está santificando el ser humano, el cristiano. Los que se oponen y resisten a esas autoridades. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El ser humano, infringiendo leyes, el cristiano, está hablando del cristiano, infringiendo leyes de cualquier índole, financiera, por beneficios, por la que quiera, por lo que sea, va corriendo en su vehículo donde dice 55 por hora, pero decide ir a 70 por hora. Tiene terrible accidente. ¿Es la culpa de Dios? Y dirá la persona, ¿en dónde está Dios? Sométase toda persona a las autoridades, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y no tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, sino que castiga la ley. ¿Y quién fue el que se infringió ahí? El ser humano. El ser humano en su desesperación, en su altivez, podemos decir, o no someterse a las autoridades, llega a encontrar la muerte. Si analizáramos la historia de la humanidad, ¿cuánta persona encuentra la muerte por no someterse a las autoridades? Los caos, las rebeliones, los que se oponen y resisten a las autoridades, se oponen a lo establecido por Dios, porque son unidas, puesto que fueron puestas por Dios también, la celestial y la terrenal. No podemos decir que estoy bien con una, la celestial, y con la terrenal no. La Biblia nos enseña eso. Por eso decía al principio, debemos entender lo que es la palabra de Dios, de la manera que el cristiano debemos comportarnos, porque es fundamental la vida que estamos viviendo y el testimonio que estamos dando como sociedad, para que, por si el cristiano tuviera, porque no tiene, dice la palabra que el nombre del Señor es vituperado por causa de vosotros, el evangelio, los evangélicos, que no se comportan como debemos comportarnos, sino que si la humanidad evangélica tuviéramos un testimonio impecable, es suficiente para que todo el mundo viniera a Cristo. Pero a causa de que el cristiano no se somete y no vive de la manera que Dios establece, mucha persona es barrera se les cierra la puerta del cielo. Es terrible.
se opone a lo establecido por Dios. Puesto que si las leyes terrenales son establecidas por Dios, no podemos decir que estamos por Dios, que soy tremenda persona, sino que no podemos decir, sino que estamos contra Dios. Por eso es importante analizar la palabra de Dios. Se opone a lo establecido por Dios. No podemos decir, wow, yo leo la Biblia, yo hago esto, yo hago aquello, yo soy esto, pero las leyes terrenales las tenemos rompiendo. Eso no es legítimo, no es viable para un cristiano. Como cristianos debemos tener bien establecido en nuestra mente que las leyes terrenales son tan importantes como las leyes establecidas por Dios en el cielo. Incurren en la pena o juicio que al magistrado pueda impedirle por su rescato o desobediencia. Una persona que inquiere en un fraude monetario de cualquier índole, una hipótesis, se puede ir a la quiebra 2 o 3 años después cuando le venga el golpe. ¿Y de quién es la culpa? ¿Por qué le vino el castigo? Porque no leyó Romanos 13. Porque no vio que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y después podríamos decir, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué es este caos que vivo? ¿Por qué esta situación que estoy viviendo? ¿Por qué allá esto pasa? ¿De quién es la responsabilidad por inquirir, cruzar las barreras que Dios nos está diciendo que no crucemos? Porque si las cruzamos, nos estamos exponiendo al juicio, no tan solo de Dios, sino de las autoridades terrestres. Incurren en la pena o juicio que el magistrado puede imponerle por su desacato o desobediencia. Puede que llevar inclusive a una ruptura matrimonial, a una ruptura familiar y a tanta cosa que el cristiano inquiere al cruzar esas barreras donde Dios no nos está permitiendo cruzarlas. Por eso debemos ser cuidadosos, de modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, los que están luchando, los que están diciendo, no, yo voy contra eso, yo voy contra eso, acarrean para sí el mal. Acarrean para sí lo malo. Se describe el gobierno como debe ser, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Las autoridades deben y tienen una gran responsabilidad delante de Dios, porque ya leímos las lecciones anteriores, que Dios se presenta como juez de todo, y vendrá un día donde aún las autoridades serán juzgadas. Dice ahí, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Desafortunadamente, en muchas ocasiones los gobiernos infunden el mal a las personas, infunden el temor a las personas que hacen el bien. Pero eso ya vamos a estar hablando la semana entrante, Dios mediante, y así estamos llegando lo que acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Desafortunadamente, en un mundo caído, en un mundo de pecado, en un mundo donde la violencia está tomando unas medidas imprescindibles en lo que estamos viendo hoy en día. Quiero tocar esto más la siguiente semana, Dios mediante, porque los magistrados no están, ese versículo 3, para infundir temor, no están para que le metan miedo a la gente que hace el bien. No, eso no es, Dios no puso eso, sino al malo. Y ahora, desafortunadamente, en ocasiones, gobiernos fraudulentos, a gobiernos que no están a la par con lo que deberían ser las leyes terrenales, están actuando en la manera opuesta. Y eso es terrible en nuestro mundo, puesto que es un mundo caído, es un mundo de pecado. Pero esto quiero hablar más a la siguiente semana. Dios te bendiga. Así estamos llegando a este estudio. Todo creyente debe obedecer a Dios antes que al hombre. No por ningún motivo, ningún cristiano estamos llamados a obedecer al hombre antes que a Dios. Si tenemos que hacer una balanza, antes que las leyes, cuando las leyes terrenales se separan de las leyes que son derivadas del decálogo
de Éxodo 20, de Deuteronomio 1 al 21, 5, 1 al 21, no estamos, cuando el gobierno exige algo contra la ley de Dios, las leyes son instituciones ordenadas para prevenir el caos de la iniquidad a consecuencia del pecado. Son instituciones que son ordenadas por Dios para que, de acuerdo al hombre caído, al hombre que se alejó de Dios, el pecado, a consecuencia del pecado, no haya una sociedad de iniquidad, una sociedad de anarquía. Por eso son las instituciones. ¿Se imagina un mundo donde no hubiera estas instituciones? Qué bueno que Dios puso el beneficio que tenemos como sociedad cristiana, aún el que no conoce a Dios, de tener estas instituciones de leyes establecidas por Dios aquí en la tierra. No podríamos vivir, no podríamos salir, sería un caos mundial, como ya lo está llegando a ser, porque eso es una profecía hablando de los últimos tiempos. No podría vivir el ser humano. Las leyes son instituciones ordenadas para prevenir el caos de la iniquidad a consecuencia del pecado, y de esa manera pudiéramos vivir en paz. Así estamos llegando a este fin. Hablaremos de eso, Dios mediante, la semana entrante. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por ver este video. Dios le bendiga a cada uno. En el nombre de Jesús pedimos amén.